Hoy vas a aprender a hacer 3 tipos de rótulos hechos con material acrílico. El primero muy simple para colocar en interiores. El segundo rótulo es más vistoso y es muy recomendado para exteriores. Y la tercera forma de llamar la atención con nuestro rótulo va a ser a través de letras corpóreas. Para todos ellos voy a utilizar planchas de acrílico negro y blanco de 3 milímetros. Y por supuesto también necesitaremos medidas de protección y pegamento. Nos ponemos manos a la obra ya con el primero de los trabajos que vamos a realizar. Con la intención de ahorrar un poco de tiempo voy a cortar distintos trozos de acrílico en la sierra de mesa. Este trabajo no es del todo necesario puesto que también se podría cortar en la Action Laser. Dicho lo cual, ya tengo los dos trozos, tanto blanco como negro, que voy a utilizar en este proyecto. En este primer trozo de acrílico lo que voy a realizar son 2 trabajos con la máquina láser. El primero de ellos es un marcado de las letras donde van a ir pegadas las partes negras. Y también voy a hacer un corte rectangular para que quede a la medida precisa. El marcado es muy superficial, por lo que necesitamos poca potencia y mucha velocidad. En cambio, para el corte es al revés, necesitamos mucha potencia y poca velocidad. Ya tenemos la parte del acrílico blanco terminada, así que vamos a comenzar con la parte del acrílico negro para cortar todas las letras. Para la Action Laser, gracias a sus 60 vatios de potencia, esto es como coser y cantar. Muy sencillo y nos deja las letras tal y como lo estáis viendo, listas para continuar con el pegado. Colocamos y ordenamos todas las letras para facilitar el trabajo y retiramos el plástico. En este primer proyecto voy a retirarlo por completo. Ya veremos más adelante otras maneras de hacerlo. Para pegar los diferentes acrílicos entre sí voy a utilizar cianoacrilato. Y el modo de hacerlo es muy sencillo. Simplemente con pequeñas gotitas es más que suficiente para que se fije. Esta parte es muy sencilla ya que tenemos el marcado que nos va a guiar dónde debemos colocar la letra. Luego apretamos durante unos segundos y queda adherida de por vida. Si por un casual mancháis o se os cae una gota de cianoacrilato donde no toca, se puede retirar con acetona. Una vez que tenemos todo pegado, retiramos los plásticos protectores del acrílico y tendríamos este rótulo perfectamente preparado para colocar allá donde nos interese. Si estás interesado en la Action Laser, te dejo en la descripción un link con 100 euros de descuento en cualquiera de las máquinas de Nomad Tech. Además tienes 175 euros para hacer cualquiera de los cursos online en la Academia de Nomad. Continuamos con nuestro segundo rótulo, en este caso va a ser una caja de luz. Para poder hacerla vamos a necesitar unas pocas herramientas más, como son estas escuadras caseras hechas con tablero de DM, y una escuadra metálica y un cúter especial para poder cortar los sobrantes. El frontal de esta caja retroiluminada es más grande para que entre tanto el logo como el nombre de la marca. Vamos a realizar el mismo proceso que en el rótulo anterior. Va a consistir en un marcado y en un corte del rectángulo exterior. Después, en este primer trozo de acrílico negro voy a cortar el logo. Como dijimos anteriormente, máxima potencia y poca velocidad. Y veréis el nivel de definición que tiene el corte. Aquí lo tenemos ya listo para llevarlo a la mesa de trabajo. Y aquí os muestro otra manera para pegar el acrílico, y es solo retirando la parte del plástico que vamos a pegar, dejando el resto para que proteja de manchas o de gotazos. Esto ya lo sabéis, unas gotitas de cianoacrilato y presión. Ahora sí que ya puedo retirar todo el plástico para colocar el nombre. Llegó el momento de cortar las letras. No sé si os fijasteis, pero en el panel frontal solo marqué el logo, no las letras. Y el motivo es porque voy a utilizar otro método para pegarlas. Esto es muy sencillo, porque voy a utilizar el trozo de acrílico negro a modo de plantilla. Ya tenéis 2 formas diferentes de colocar las letras, el marcado y la plantilla.
Yo particularmente prefiero el marcado por este motivo, que a la hora de retirar el resto se puede enganchar y es un poquito más complicado. Ahora sí que sí, retiro el plástico posterior porque voy a comenzar a colocar los marcos. Lo primero es colocar el acrílico en su sitio y apoyarlo en una de estas escuadras caseras. Luego le aplicamos el pegamento en la parte interior y volvemos a colocar una de estas escuadras para asegurarnos que quede esta parte a 90 grados. Continuamos pegando el marco y le damos un puntito en la parte superior de la esquina. Por cierto, es muy importante utilizar máscara y gafas a la hora de pegar el acrílico. Para cortar el acrílico en la medida exacta, lo primero que hacer es marcarlo con un cúter. Después, con este otro cúter especial y la escuadra, retiro la parte superior y la quiebro con los dedos. Y retiramos todos los sobrantes de la misma manera. Para convertirlo en retroiluminado necesitamos un tablerito de 3 milímetros de DDM y una tira de LED. Voy a utilizar este acrílico transparente para hacer unos soportes muy interesantes. Mediante ellos voy a poder atornillar toda la caja acrílica al tablero de DDM donde tengo las luces. Esta herramienta la veremos en profundidad en el siguiente rótulo. La idea ahora mismo solo es ver este soporte pequeño de acrílico para poder atornillar el módulo. Acto seguido colocaríamos nuestro rótulo de acrílico y ¡voilá! Se hizo la luz. Este es un letrero muy utilizado en las puertas de los negocios, sobre todo para llamar la atención por la noche. No te olvides de tus 100 euros de descuento en cualquiera de las máquinas de Nomad Tech. Y además tienes un saldo de 175 euros para los cursos online de la Academia de Nomad. Abajo en la descripción. Seguimos con el tercero de los rótulos. Para poder hacer las letras corpóreas vamos a necesitar más herramientas. La primera de las planchas nos va a permitir girar el acrílico a 90 grados o incluso a ángulos más pronunciados. También podemos utilizar la plancha plana, que es para darle una ligera curvatura al acrílico, aunque yo prefiero la pistola de calor. Y un guante especial para evitar que nos quememos. No nos recomiendan cortar el acrílico con la tapa de la máquina abierta, pero como es un caso excepcional, lo voy a utilizar para cortar esta parte de la letra. Con esto y un bizcocho ya me puedo ir a la mesa de trabajo. A partir de ahora, mucha atención porque vienen curvas, nunca mejor dicho. Vamos a comenzar a pegar desde la parte interior de la letra hasta la parte exterior. El comienzo es la parte un poquito más peliaguda, ya que el acrílico resbala entre sí. Necesitamos que se pegue en la primera de las zonas para tener un punto de agarre. Vale, ahora con la primera de las planchas voy a hacer un ángulo de 90 grados. Y justo después, con la pistola de calor, aplicando a ambas caras del acrílico, voy a ir combando hasta lograr la curvatura perfecta. Como esta cara es muy pronunciada, lo iremos haciendo por zonas y luego lo iremos pegando. Y volveremos a empezar con la pistola y volveremos a pegar. Así hasta llegar al límite. En esta parte del trabajo se recomienda tener mucha maña y mucha paciencia. Ya solo nos queda dar los últimos toques de pegamento y retirar el exceso de acrílico. Con una cuerda mido el perímetro frontal de la letra. Y compruebo que voy a tener acrílico negro suficiente. Repetimos todo el proceso anterior, pero en este caso en la parte exterior de la letra. Ojo, esta parte sí que me gustaría recalcar que es muy importante, ya que debemos aplicar calor en ambas partes del acrílico para poder manejarlo correctamente. Intercambiamos rápidamente una máquina por otra para dar el ángulo de 90 grados de nuevo. Por el tipo de arista que tiene esta letra, debería haber cortado el acrílico y haber comenzado con una esquina perfecta y no haberlo angulado con esta máquina. Pero bueno, no ha quedado mal del todo. Combamos un poquito la última parte de acrílico. Lo pegamos con nuestro cianocrilato y lo dejamos secar con nuestras escuadras.
Con nuestro cúter especial para afeitar borricos retiramos el exceso de acrílico. Retiramos el plástico y ya podríamos instalarla tal cual está o con retroiluminación. No te olvides de reclamar el regalo que tienes en la descripción.